Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Álvaro y en esta oportunidad seguimos con digestivo y cirugía general. Vamos a repasar unas cuantas preguntas acerca de cirrosis hepática y sus complicaciones, ¿no? Antes de comenzar con la ronda de preguntas, que son unas cuatro preguntas bien sencillitas, bastante cortitas, te invito a que puedas comentar si es que conoces la respuesta o si es que hay algo que te llamó la atención acerca de estas preguntas. Además, pues invitarte a que puedas visitar las redes sociales que se encuentran en la descripción. Bueno, comencemos. Primera pregunta. Dice de la siguiente manera, ¿cuál de las siguientes opciones no forma parte del tratamiento de la encefalopatía hepática? Y aquí es donde nosotros tenemos que recalcar algo, ¿no? La cirrosis hepática, pues es la principal causa de hipertensión portal y la encefalopatía hepática, pues tiene su patogenia justamente en esa hipertensión portal. La hipertensión portal se debe a la vasodilatación explácnica, ¿no? Recuerda que la porta recibe el aporte sanguíneo de casi todos los órganos intraabdominales, salvo los riñones y las suprarrenales, pues todos los órganos terminan drenando hacia la vena porta, ¿ya? Que se forma a raíz de la unión de la vena estrénica y la vena mesentérica superior, ¿no? Entonces, cuando se produce un aumento de la presión portal, en este caso secundario a una cirrosis, que es la causa más frecuente, o puede ser cualquier otra causa, pues existe vasodilatación esplácnica, formación de colaterales y bueno, pues todo eso pues contribuye al incremento de la presión portal. ¿Por qué la vasodilatación es importante para la génesis de la encefalopatía hepática? Pues por el simple hecho, ¿no? De que al haber vasodilatación esplácnica hay un incremento de la translocación bacteriana, ¿no? Y ese incremento de la translocación bacteriana, además de la formación de esos shunts, ¿no? Entre la porta y el sistema venoso sistémico para tratar de disminuir esa hipertensión portal, pues contribuyen al paso de sustancias que son, bueno, pues tóxicas para el cerebro, ¿no? Desde la circulación portal hacia la circulación sistémica. Muchas de estas sustancias son productos nitrogenados, ¿no? Entonces, la base de tratamiento de la encefalopatía hepática, pues es justamente evitar eso, ¿no? Evitar el paso de esas sustancias desde la porta a través de esas derivaciones que no pasan por el hígado hacia la circulación venosa sistémica y por ende hacia el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son las opciones que nos colocan acá. Nos piden no, cuál de estas no son parte de tratamiento. Bueno, pues los enemas de limpieza sí son parte del tratamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la masa fecal, ¿no? Al disminuir la masa fecal, pues de cierta manera disminuimos también la cantidad de bacterias que puedan producir productos nitrogenados, ¿no? Entonces, los enemas de limpieza típicamente se aconseja que sean con este tipo de productos, ¿no? Con productos con agua y lactulosa, que es justamente tratamiento de primera línea para la encefalopatía hepática, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la lactulosa en el tratamiento de la encefalopatía hepática? ¿No? Primero, que disminuye, bueno, por su efecto de arrastre, ¿no? Disminuye la masa fecal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tal vez su principal efecto es también disminuir la producción de amonio. ¿Cómo es que disminuye la producción de amonio? Pues al ser un sacárido complejo, este tiende a la larga modificar la microbiota intestinal, ¿no? Disminuyen las bacterias que producen productos nitrogenados y aumentan el número de bacterias que tratan de digerir esta lactulosa, ¿no? Entonces aumenta el número de bacterias sacarodíticas, lo que hace que disminuya mucho el pH y eso imposibilite pues la subsistencia de las otras bacterias que justamente son las productoras de amonio. Entonces, la lactulosa es el tratamiento de primera línea y se da en todos los pacientes con encefalopatía hepática. ¿Qué pasa si el paciente está con un déficit cognitivo bastante importante, una encefalopatía grado 3, grado 4? Pues se coloca una sonda nasogástrica y se puede administrar por ahí la lactulosa y también se puede ayudar con enemas de limpieza. Entonces, sí o sí, paciente con encefalopatía hepática, sí o sí, lactulosa, ¿no? Siguiente opción, la rifaximina. De hecho, sí, también se utiliza para el tratamiento de la encefalopatía hepática. Es un antibiótico no absorbible, ¿no? Que tiene un buen perfil de tolerancia, ¿no? ¿Cuándo se debería indicar la rifaximina de manera indefinida? Pues al segundo episodio de encefalopatía hepática, ¿no?
Entonces, por último, nos queda esta opción que es el clorazepato dipotásico. De hecho, estaría contraindicado en la encefalopatía hepática porque el clorazepato suena a una benzodiazepina, ¿no? Es una benzodiazepina y podría empeorar mucho más el cuadro este, ¿no? De la encefalopatía hepática, ¿no? Eso para repasar algunos cuantos aspectos sobre la encefalopatía, pasamos a la siguiente pregunta. Otra complicación de la cirrosis es la hemorragia digestiva por varices, ¿no? Debido al incremento de la presión portal, se forman shunts portosistémicos y muchos de estos shunts pues terminan derivando hacia el sistema digestivo, ¿no? Produciendo varices, ¿no? Las más importantes clínicamente hablando serían las varices esofágicas, ¿no? Que son tributarias por lo general de la vena gástrica izquierda, ¿no? Que es la más importante para la génesis de estas varices. Aunque se puede formar varices en cualquier otra parte del tracto gastrodigestivo, ¿no? Por ejemplo, las varices gástricas son mucho más peligrosas, tienen mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y su tratamiento termina siendo un tanto más intensivo, ¿no? También hay varices hemorroidales y también hay algunas manifestaciones clínicas que nos hablan de procesos de shunts portosistémicos, ¿no? Como el caput medusae, etcétera, etcétera, ¿no? Las telangiectasias, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la prevención secundaria de la hemorragia digestiva alta por varices, ¿no? Aquí nos habla de prevención secundaria y esto es muy importante recalcar. Cuando se dice prevención secundaria, pues es todo lo que se todas las medidas terapéuticas que tienen como objetivo prevenir una nueva aparición de un nuevo episodio de hemorragia digestiva alta, ¿no? En este caso, pues tras un primer episodio, ¿no? Entonces, eh, la prevención secundaria de la hemorragia digestiva alta, pues se realiza básicamente con beta bloqueantes no selectivos y, y esta es la palabra clave, ¿no? Y un tratamiento endoscópico, ¿no? Que sea eficaz, que sea seguro, ¿no? Si es que hay alguna contraindicación para el beta bloqueante, entonces se utiliza la endoscopía. Si hay una contraindicación de la endoscopía, se utilizan beta bloqueantes, pero lo ideal sería combinar estos dos métodos. Y para ello, pues, vamos a ver las siguientes opciones. Propanolol, bueno, pues propanolol solo, pues se podría dar, pero en prevención primaria, ¿no? El nadolol, de hecho, estos son los dos beta bloqueantes que han demostrado, pues, tener mejores resultados, ¿no? Entonces, el propanolol y el nadolol, ¿no? Eh, bueno, si diría carvedilol, de hecho, el carvedilol es otro beta bloqueante, ¿no? Que además tiene un efecto alfa que disminuye la vasoconstricción arterial hepática y podría mejorar incluso mucho más la hipertensión portal, ¿no? Pero dato que es muy característico y que puede ser preguntado en el examen, el carvedilol es el único beta bloqueante de los que están aprobados para la prevención de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. El carvedilol es el único que no se puede utilizar como en prevención secundaria o en pacientes con cirrosis avanzada, ¿no? Entonces, después, los demás sí se pueden utilizar. Entonces, hasta el momento, propanolol, nadolol, sí, pero aquí nos habla de mononitrato de isosorbide. ¿Qué es el mononitrato de isosorbide? Es un vasodilatador, ¿no? En este caso, pues no está autorizado, entonces esta respuesta es incorrecta, ¿no? Dice propanolol más bandas esofágicas, pues eso es correcto, ¿no? Bandas esofágicas, eso también es correcto. Entonces, de esas tres opciones que son plausibles, ¿cuál sería la más correcta? Puedes recordar, ¿no? Combinar. Cuando se habla de prevención secundaria de las hemorragias por varices, entonces es mejor combinar, ¿no? Y se da uno solo en caso de que haya contraindicación del otro, ¿no? En el caso de que sea profilaxis primaria, ¿no? Profilaxis primaria de la hemorragia digestiva por varices, ahí sí se prefiere o uno u otro, pero cuando hablan de secundaria, pues la mejor palabra es combinar. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Paciente de 60 años con ascitis de gran volumen al que no podemos subir los diuréticos porque presenta alteraciones analíticas e insuficiencia renal. Hasta ahí nos está hablando de un concepto que es importante conocer, ¿no? No se puede subir los diuréticos o ya se han subido los diuréticos a tope y aún así no se puede controlar la ascitis, ¿no? Una ascitis de gran volumen. ¿Cuál es el término para definir esto? Es ascitis refractaria. Muy bien. Entonces, hay algunos términos que es importante conocer. Por ejemplo,
que sería una ascitis a tensión, ¿no? No es aquella que tiene un gran volumen, ¿no? Aunque sí, por general está relacionado con eso, pero sí es aquella que se asocia a compromiso respiratorio, ¿no? O compromiso hemodinámico, ¿no? En el caso de la citis refractaria, la definición está en el enunciado de la pregunta, ¿no? No se puede subir más los diuréticos o simplemente hay alteraciones producto de esto, ¿no? De hecho, cabe recalcar algunas complicaciones de los diuréticos. ¿Qué diurético se utiliza para el tratamiento de la citis, ¿no? Fundamentalmente, espironolactona, ¿no? Espironolactona. Y, bueno, pues secundariamente furosemida. Lo más efectivo es combinar ambos, aunque en situaciones de asitis leve, pues se comienza solo con espironolactona y cuando la asitis es ya más pronunciada, hay un líquido bastante importante, etcétera, pues ahí se prefiere combinar ambos, ¿no? Pero recuerda, en el tratamiento de la asitis nunca se da solamente diuréticos de asas, solamente furosemida, o se da solamente espironolactona en casos muy leves o se da espironolactona más furosemida cuando se trata de controlar, ¿no? La citis y se comienza con dosis bajitas, ¿no? Eh, puede ser una dosis de 100 miligramos de espironolactona y 40 de furosemida y se va subiendo poco a poco. ¿Cómo se monitoriza? Pues puedes pedir un sodio urinario o puedes pesar al paciente. De hecho, la mejor manera de controlar a un paciente con ascitis es pesándolo diariamente. El objetivo de control, si el paciente no tiene edemas, pues es que baje por lo menos medio kilo al día. Si es que tiene edemas, pues necesita un tratamiento más intensivo y el objetivo es de 1 kilo por día, ¿no? Entonces, en este paciente que tenemos una citis refractaria, nos hablan de que la analítica actual tiene una creatinina normal, una bilirrubina normal y un TP de 1.4, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de un índice que se utiliza para priorizar, para ver el pronóstico de la cirrosis, ¿no? Para ver el pronóstico de la cirrosis y también para priorizar la lista de trasplantes, ¿no? Que tiene estos tres parámetros, ¿no? Creatinina, bilirrubina y coagulación, ¿no? ¿Qué índice es eso? Es el índice MELT. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿te parece un índice MELT alto o bajo? Bueno, en realidad no creo que te pregunten cuál es la fórmula, porque son varios parámetros. Bueno, aparte de estos parámetros, se tiene que saber las constantes, que son números ahí bien complicados de memorizar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que deberías hacer? Pues simplemente intuir, ¿es un MERT alto o un MERT bajo? Pues por encima de 15, trasplante. Por debajo de 15, pues nada, ¿no? Todavía no necesita trasplante. Aunque hay que recordar que cuando el paciente desarrolla ascitis, ¿no? Eso ya es un criterio pronóstico para considerar el trasplante hepático. Entonces, me imagino que tras un primer episodio de ascitis en este paciente, pues se le ha pedido esta analítica para determinar el MERT y ver si es que es candidato a trasplante hepático. Por lo que se ve, aparentemente no lo es, ¿no? Pero recordar, la citis es un marcador pronóstico y nos debe hacer pensar en cuándo pensar en un trasplante hepático, valga la redundancia, ¿no? Además, que forma parte de qué escala pronóstica, de la escala de Child-Pugh, ¿no? Entonces, dice cuál es el tratamiento de elección en este paciente y nos dan opciones. El TIPS, ¿no? El shunt portosistémico intrahepático transyugular, la derivación espleno-renal distal de Warren, ¿no? Esto me suena muy raro. La diálisis peritoneal, ¿no? También no me suena a algo que utilizarías en un paciente con hepatopatía crónica. Y las paracentesis evacuadoras, ¿no? Esto sí me suena. De hecho, la derivación espleno-renal distal de Warren, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Es una derivación entre la vena esplénica a la vena renal, ¿no? Y se hace de manera distal. ¿En qué situaciones utilizaríamos esto, no? Pues es muy raro que se utilice esto, ¿no? Y nos habla del tratamiento de elección, ¿no? Una derivación espleno-renal se utilizaría en caso de que no haya la posibilidad de hacer un TIPS, que es mucho más proximal, que es entre la subrepática o alguna de las dependientes de la vena cava inferior con la porta, ¿no? Entonces, en este caso, pues parece ser un procedimiento no tan de segunda, no tan de primera línea, ¿no? Entonces, de plano, no me suena, ¿no? Y la diálisis peritoneal suena más bien al tratamiento que se hace, ¿no? De soporte renal en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y terminal, ¿no? Entonces, entre las paracentesis evacuadoras y el shunt portosistémico intrahepático transyugular,
¿por cuál te decantarías? De hecho, es un tratamiento, ¿no? De la citis refractaria, las paracentesis evacuadoras de manera periódica, entre los 7 y 14 días, se prepara paciente, se hace paracentesis evacuadoras, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cuál sería entre estos dos? De hecho, los dos son correctos, pero entre los dos se preferiría el TIPS, ¿no? Se preferiría el TIPS. Ahora, ¿como qué? Como una terapia puente para que, bueno, pues en un futuro este paciente pueda trasplantarse, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el paciente no tuviera indicaciones para el trasplante hepático? Pues ahí sí podrías valorar entre unas paracentesis evacuadoras o el shunt portosistémico transyugular, ¿no? Recordando que algunas de las complicaciones del shunt portosistémico son justamente que puede empeorar una situación de base, ¿no? Si el paciente es cardiópata, pues puede empeorar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si el paciente tiene encefalopatía, pues puede empeorar la encefalopatía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues TIPS, si el paciente nos hablara de alguno de esos antecedentes, pues el TIPS no estaría indicado, ¿no? Y si es que tuviera una cirrosis muy, muy, muy avanzada, ¿no? Que contraindicaría el trasplante hepático, pues tal vez no sería la mejor opción. Entonces, entre el shunt y la paracentesis, pues nos decantamos por el shunt, ¿no? Es una pregunta un poco más complicada, ¿no? Y vamos con la última, ¿no? Más sencillita. ¿Cuál de las siguientes es un hallazgo en el líquido acítico que no es típico de la peritonitis bacteriana espontánea? Es otra complicación de la hipertensión portal, ¿no? Que se debe a la infección del líquido acítico, ¿no? Recordar que el líquido acítico en primera instancia es un trasudado, ¿no? Se debe a la disminución de la síntesis proteica, ¿no? Y también a la vasodilatación esplácnica, lo que aumenta la presión hidrostática, se genera líquido en la cavidad peritoneal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Lo que pasa es que, pues, ese líquido puede ser contaminado, ¿no? Con una bacteria, ¿no? Y en estos casos, la bacteria más frecuente es la Escherichia coli, seguida de otros gram negativos, y en algunos casos puede estar debida incluso a un gram positivo, ¿no? Entonces, como es monobacteriana, como el mecanismo es más dependiente de la progresión de la citis, pues estas peritonitis pues terminan desarrollándose de una manera progresiva. A veces, ¿no? Los síntomas son muy inespecíficos, ¿no? El paciente puede referir un aumento de la citis, febrícula, malestar general, o la misma encefalopatía hepática puede ser el único indicio, ¿no? De que haya una peritonitis bacteriana espontánea. Es la causa más importante, ¿no? De encefalopatía hepática. Entonces, ante todo paciente que presente, ¿no? una citis con algún factor de riesgo que nos haga pensar en una peritonitis bacteriana espontánea, hay que hacer una paracentesis diagnóstica. En este caso, ¿cómo se hace la paracentesis diagnóstica? Pues se extrae el líquido acítico, por lo general se prefiere la fosa ilíaca izquierda, no es el lugar más inocuo, ¿no? Y bueno, pues se extrae el líquido para hacer un análisis, primero químico, ¿no? Es necesario saber las características del líquido acítico para orientar la causa, ¿no? Un análisis citológico, ¿no? Y un cultivo, ¿no? Recordar que el cultivo es positivo en el 50% de los casos, ¿no? Y la tinción de Gram solo es positiva en el 25% de los casos. Entonces, no son pruebas muy sensibles, ¿no? Hay que orientarnos basados en las características del líquido, ¿no? Las características citológicas del líquido y las características químicas. En este caso, ¿no? La presencia de leucocitos, pues, puede hacernos sospechar sobre un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? El principal marcador son los polimorfonucleares, ¿no? Los polimorfonucleares, si son por encima de 250 por milímetro cúbico y el paciente presenta un cultivo positivo, entonces ahí está el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué pasa si es que los polimorfonucleares son superiores a 250 por milímetro cúbico, pero el cultivo es negativo? Pues eso se llama eh, bacteri- perdón, asitis neutrocítica, ¿no? Asitis neutrocítica y se considera como una peritonitis bacteriana espontánea como tal y se inicia el tratamiento. Tratamiento de primera elección son las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Y la profilaxis se puede realizar con cefalosporinas de tercera o con quinolonas, ¿no? De segunda como norfloxacin. En este caso, pues, ¿qué otros datos nos harían pensar en que es una peritonitis bacteriana espontánea? Pues la presencia de un bajo recuento de proteínas. De hecho, por debajo de 15 gramos litro es una indicación de profilaxis primaria para la peritonitis bacteriana espontánea, pero de hecho,
pues bajas proteínas en el líquido acítico es sinónimo de más sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Y como les decía, pues por lo general es normomicrobiana, ¿no? En cambio, pues aquí nos habla de un dato que no es característico de la peritonitis bacteriana espontánea, y es la presencia de un montón de leucocitos, ¿no? Aquí dice leucocitos en el líquido acítico, de más de 15.000 por milímetro cúbico, que nos haría pensar en esto, en una peritonitis bacteriana secundaria, ¿no? La peritonitis bacteriana secundaria es una causa de peritonitis en el 20% de los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? En el 15 a 20% de los pacientes con cirrosis hepática, esta peritonitis es secundaria y, bueno, pues se debe a la perforación de una víscera hueca. Entonces, por eso es que es tan importante el análisis del líquido acítico, ¿no? Y bueno, pues la característica de esta peritonitis bacteriana secundaria es que como hay un contacto, ¿no? entre la perforación de la víscera hueca y la cavidad peritoneal, entonces es muy probable, ¿no? que ese contenido sea polimicrobiano, ¿no? Tenga bastante inflamación, ¿no? Genere un malestar totalmente diferente en el paciente, ¿no? Y tenga un líquido característico de una exudación, ¿no? En este caso, las proteínas del líquido van a estar muy elevadas con respecto a las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, es muy importante saber la diferencia entre una peritonitis bacteriana espontánea y una peritonitis bacteriana secundaria, entendiendo que, bueno, pues una se debe a un proceso de base básicamente transudativo, que se infecta por translocación bacteriana, y el otro se debe al paso directo de gérmenes por una solución de continuidad. En este caso es una ascitis muy exudativa, ¿no? Muy bien, espero que te haya gustado esta pequeña clase, este pequeño repaso de conceptos, y bueno, pues no te olvides de visitar mis redes sociales. Que tengas un excelente día.